¿Sí? Bueno, pues buenas tardes, mis hermanos. Seamos todos bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra del Señor. Nos toca ver la porción del capítulo 3, de los versículos 11 al 16. El tema es el segundo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. El libro de los Hechos, mis hermanos, como muchos ya sabemos, son los hechos de los apóstoles, así se les nombra, pero también en algunos círculos religiosos se les conoce como hechos del Espíritu Santo. Y fue escrito este libro por el varón, un doctor llamado Lucas, que es el autor del evangelio también que lleva su nombre, Lucas, ¿verdad? Aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Es un libro que tiene una verdadera importancia, este libro de los Hechos, porque es un puente que enlaza los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Enlaza los evangelios con las cartas que escribe el apóstol Pablo a las diferentes iglesias y a diferentes personas. Si no hubiera estado escrito este libro, si no hubiera estado en medio de este libro, que es un libro de historia, no hubiéramos sabido cuándo se inició la iglesia, ni tampoco hubiéramos sabido la vida de Pablo, porque recordemos que aquí es donde vamos a ver la vida de Pablo, cómo es su conversión y cómo empieza su ministerio, el apóstol Pablo. Este libro de los Hechos tiene aproximadamente 24 discursos, o sea, 24 predicaciones. La mayor parte de estas predicaciones son de los apóstoles más renombrados, que son Pedro y Pablo, ¿verdad? Y de algunos otros apóstoles, pero la mayoría de este libro tiene puras predicaciones, y entre ellas vamos a estudiar. Este es el segundo discurso de Pedro, ¿verdad? Que lo realiza en este lugar que se llama el pórtico de Salomón. Este libro contiene aproximadamente, ya les dije, una gran mayoría de los discursos de Pedro y de Pablo, y la vida de los primeros cristianos reunidos en comunión ya como iglesia. La semana pasada nuestro hermano Frank, que nos estuvo compartiendo, nos compartió la porción del 1 al 10. El tema fue las riquezas de Dios en la persona de unos apóstoles pobres, ¿verdad? ¿Y por qué? Bueno, recordemos que ellos fueron a un lugar en donde estaba una persona pordiosera pidiendo una limosna, y ellos le compartieron un mensaje. Una riqueza que se manifestó en la curación de un hombre cojo de nacimiento, un hombre que era llevado al templo llamado La Hermosa para pedir limosna. Al ver a Pedro y a Juan a punto de entrar en el templo, pidióle que le diesen algo. Mas Pedro, mirándolo fijamente a los ojos, le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Eso lo vimos en el versículo 6 la semana pasada. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Al momento, ¿qué pasó con este cojo de nacimiento? Se le afirmaron los pies y tobillos. ¿Y qué hizo? Saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando. ¿Y qué? Alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido.
Ese fue el tema de la semana pasada, mis hermanos. Una limosna espiritual que le proporcionó no solo una sanación física inmediata y completa, sino una salvación eterna. Este hombre estaba esperando una ayuda material, una moneda, como nos encontramos nosotros constantemente, personas que están en algunos lugares pidiendo una moneda. En algunos cruceros los vemos, en algunos sitios por ahí en nuestro diario caminar. Así estaba este hombre. Estaba esperando que alguien le supliera momentáneamente una necesidad. Esperando también que muchos de nosotros le demos una moneda. Pero Dios, que es mucho mayor en solucionar nuestros problemas de cualquier tipo, económicos, familiares o de trabajo, y de hecho muchas personas se acercan a la iglesia para solucionar un problema puntual o específico, una enfermedad, que es lo más común. Así como este hombre cojo que se acercaba diariamente al templo esperando una moneda que alivie un poco su escasez, pero que no tiene mayor importancia permanente. Pero Dios tenía preparado para este hombre algo mucho más grande, algo trascendental para su vida futura. Dios no quiere darle una limosna solamente. Dios quiere que este hombre experimente el amor, la bondad y la misericordia de su Hijo amado. Así es nuestro Dios. Él no nos da una limosna. Él siempre nos ofrece algo superior. A veces en nuestras oraciones pedimos sin comprender lo que el Señor nos ofrece, que siempre será de muchísimo mejor, de muchísimo valor de lo que terrenalmente nosotros pedimos o necesitamos. Dios sabe lo que necesitamos. Sin embargo, Dios nos dejará atónitos cómo se quedó ese pueblo cuando vieron lo que le dieron a ese pordiosero. Porque se quedaron atónitos, porque no solamente le dio la sanación física, sino se le dio el regalo de la vida eterna. Y nosotros, mis hermanos, si permanecemos fieles y hemos creído, ya tenemos eso ganado. Lo único que el Señor quiere es que permanezcamos fieles a su palabra. Y aquí inicia nuestro tema de hoy, el segundo discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. Este libro, como ya lo dije, cuenta con 24 discursos o predicaciones del Evangelio. Los demás también hicieron algunas predicaciones, pero la curación del cojo produjo una gran conmoción, ya que mucha gente conocía a este hombre cojo de nacimiento y que se había sentado durante muchos años a la puerta de ese templo a pedir una limosna. Y esto provocó que se reuniera una gran multitud en aquel pórtico. Ese pórtico era un lugar utilizado para reuniones públicas. Vayamos a otras menciones que se hacen en el libro de Evangelio de Juan, unos capítulos antes, capítulo 10. ...22 y 23... Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación,
Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Así que no era nada nuevo ese espacio, ese lugar. Ahí se llevaban a cabo reuniones. Otra mención está en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Así que ahí hay unas expresiones más en donde se menciona ese lugar. Este libro nos menciona la importancia que tenía ese lugar llamado el pórtico de Salomón. Dos cosas que resaltaban ese lugar. Por aquí mi esposa les va a pasar unas hojas para que veamos dónde estaba ese pórtico de Salomón. Dos cosas resaltaban en ese lugar. La primera, que ahí se encontraban los rabinos para dar respuesta a las dudas de los visitantes del templo. Así que era un lugar adecuado para que los apóstoles predicaran. Siempre había mucha gente y muchas visitas que llegaban. La segunda razón es que en el pórtico de Salomón llegaban muchos gentiles. Era el único lugar en donde podían llegar tanto judíos como gentiles. Si algún gentil quisiera entrar a otra zona del templo, hubiera sido bajo pena de muerte, ya que había letreros en griego y en hebreo que así decían: si pasas a otro espacio, podrías morir. Ese pórtico de Salomón, como lo estamos viendo ahí, era un pasillo largo, en donde se reunían todo tipo de personas, visitantes, gentiles y sobre todo las personas más pobres que se reunían también, como en el caso del cojo, a pedir una limosna. Y ahí vemos una fotografía también en donde vemos caminando a Jesús, ¿verdad? Ya que él en algún momento también a los escribas que se reunían ahí en ese lugar les tiró las mesas y les llamó hipócritas y rateros, porque a eso se dedicaban, a hacer negocios con la gente necesitada. Él recorrió ese lugar porque también ahí había mucha gente con una necesidad, y ese es precisamente lo que estaba haciendo Jesús, recorriendo ese pasillo para compartir la palabra de Dios. Así que ese lugar era donde mucha gente llegaba. Ya no podían pasar a otros lugares porque era exclusivo. Ese templo estaba rodeado, como lo vieron ahí en la fotografía, estaba rodeado de unas murallas y unos pasillos, pero ese era el lugar donde se podía reunir la mayor cantidad de gente. El resto de los lugares ya eran exclusivos para varones, para judíos de cierta categoría, y ya no se diga el templo. El templo pues era exclusivo para los sacerdotes y para los sacrificios que llevaban ellos mismos, ¿verdad? Pero ya vemos que el templo era un lugar exclusivo para determinadas personas. No podían entrar cualquiera. En este lugar, el pórtico de Salomón, llegaban los judíos pobres, aquellos que solo ofrecían sacrificios, como sacrificios unas pequeñas palomas, ya que aquel que podía ofrecer un becerro o aquel que podía ofrecer un cabrito, pues era porque ya tenía más recursos. Aquellos solamente ofrecían una pequeña paloma. Eran judíos
asalariados o judíos campesinos. Y llegaban ahí también visitantes o tal vez simpatizantes de la fe judía, como hoy llegan muchos visitantes a los templos, admirando muchas de las veces las construcciones en las grandes ciudades, porque hay construcciones religiosas que fueron construidas de una forma grandiosa. Mucha gente llega a esos lugares nada más por admirar las construcciones que hicieron en aquellos tiempos. Muchos de ellos hacían preguntas y querían hacer de todo tipo de preguntas, sobre todo de Moisés, sobre si era cierto que había ocurrido un diluvio, sobre si era cierto todo lo que narraba la historia. Imaginémonos a nosotros yendo a uno de esos templos y que conozcamos la palabra de Dios. ¿Qué se nos ocurriría preguntar? ¿Pasó esto? Y ahí había gente, rabinos, había gentes de los oficiales que eran gentes estudiadas y que contestaban esas preguntas. Esto en cierta forma también fue el inicio de la iglesia primitiva, en donde se recibía todo tipo de personas. Así fue la iglesia al principio. Ahí no se hacía distinción de nada. Ahí se recibía a todo tipo de personas. El atrio de los varones, el atrio de las mujeres, el atrio de los sacerdotes o el lugar santísimo estaban exclusivamente para los judíos de cierta nivel económico o de cierto grado de distinción. Así que el pórtico de Salomón era un lugar donde podían estar todo tipo de personas, pobres, niños, mujeres, visitantes, extranjeros, enfermos, ricos. Era un lugar abierto para todo mundo. Así como debemos de ser hoy la iglesia cristiana, un pórtico de Salomón. Porque Dios nos ama a todos. ¿Por qué le pusieron el pórtico de Salomón? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué le pusieron el pórtico de Salomón? ¿Alguien tiene una idea? ¿No? Mi esposa sí, porque ya le dije. Salomón ya en ese tiempo ya no vivía, lógicamente, ¿verdad? Se llamaba así porque precisamente ahí se daba una enseñanza y Salomón era desde siempre un paradigma, un ejemplo de sabiduría. Ahí toda la persona que llegara a hacer una pregunta, sea de la que fuera, ahí había una persona que se la iba a contestar. Entonces lo tenían como un paradigma, un ejemplo de sabiduría. Entonces la iglesia, nosotros reunidos, debemos de ser como un pórtico de Salomón, en donde recibamos a todas las personas que vengan, sean de cualquier nivel económico, sean ateos, sean de cualquier tipo de creencia, y el Señor los debe de transformar. Si llegaron es porque el Señor los trajo, y si van a permanecer es porque el Señor los va a cambiar. Así que la iglesia debe de estar abierta. En eso se engrandece el amor de Dios, en que Cristo murió por todos, no nomás por nosotros, ni no nomás por aquellos judíos que tenían acceso a esos lugares. Cristo murió por todos. Y vamos a dialogar. Cuando una persona llegue por primera vez, vamos a platicar con ella. Vamos a darle la importancia que esa persona merece. Ahí es donde precisamente Pedro aprovecha la ocasión para presentar su segundo mensaje. Primero, Pedro habla de la autoridad de Dios que sanó a ese cojo. Y ahí lo vemos en el libro de los Hechos, en el
la porción que nos toca, el capítulo 3, Pedro les dice: no pongan los ojos en nosotros, en el versículo 12. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este enfermo? Así que les dice: no pongan los ojos en nosotros. En el versículo 13, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Así que la gloria sea para Jesús, el Hijo de Dios, el Dios de sus padres, a quienes ustedes entregaron y negaron delante de Pilato. En el versículo 15, y mataron al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. La sanidad del cojo es un portal para compartir el mensaje del Evangelio. Ese lugar debe de ser siempre para compartir el mensaje del Evangelio, que es el que tiene el poder para la salvación. En el versículo 16, y por la fe en su nombre, por la fe en Jesús, podemos experimentar esa sanidad y esa salvación. Eso es lo que dice Pedro de inicio. Pero en segundo, la curación no se basaba en el poder ni en la piedad de los apóstoles, sino en el poder ¿de quién? En el poder de Dios de Israel. Y en este segundo mensaje se describen algunas profecías ya anunciadas. Primero, los judíos, su pueblo, rechazaron al Mesías esperado. Ellos lo negaron y entregaron. Eran culpables. Tercero, la inocencia de Jesús fue reconocida por Pilato. Cuarto, el sufrimiento de Jesús fue para que se cumpliera la profecía. Isaías 53, 4 y 5. El libro de la profecía de Isaías 53, 4 y 5. ¿Quién me lo puede leer, por favor? Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así es. Así que el sufrimiento de Jesús fue para que se cumpliera esa profecía. Quinto, la resurrección y ascensión al cielo dan testimonio de su gloria y el triunfo sobre la muerte. Sexto, los apóstoles y los judíos convertidos dan testimonio fehaciente del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Los apóstoles ellos mismos eran un testimonio fehaciente, y los que andaban con él ya lo seguían una multitud también de convertidos, y ellos daban testimonio fehaciente, veraz, de que el Mesías prometido era el que ellos habían rechazado. Al principio del discurso vemos que parece que el milagro es atribuido al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el versículo 13 dice así nuevamente: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y le dice: el Dios de vuestros padres. Así que ellos pareciera que le está dando todo el atributo al Dios de los judíos.
Pero luego aparece el nombre de Jesús. Pero dice ahí, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron. A quien Dios le confirma su nombre en el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este para completa sanidad en presencia de ustedes. Y es él que ha dado cuenta completa de esa sanidad en presencia de todos ustedes. Pedro lo identifica como el santo y justo, y el autor de la vida, y a quien Dios ha resucitado de los muertos, y de los cuales nosotros somos testigos. Nuevamente lo reitera. También esta milagrosa curación del cojo trajo 3 consecuencias admirables. Fue un gran gozo para el mismo pordiosero, ya que no dejaba de saltar con alabanzas a Dios. Y eso lo vemos ahí, ¿verdad? Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón, y se maravillaban de esto y no dejaban de saltar. Alabanzas a Dios. Es el deseo de Dios que todos sus hijos experimenten ese gozo. Cada uno de nosotros debemos de experimentar ese gozo. Vayamos al Evangelio de Juan 15, 11, por favor. Nos lo dice la palabra de Dios. 15, 11. ¿Quién me lo lee, por favor? Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros. Para que vuestro gozo sea cumplido. Mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y teniendo tomados de la mano a Pedro y a Juan, no cesaba de adorar a Dios. Aquí tenemos 2 palabras muy importantes: alabanzas a Dios y adoración a Dios. ¿Son iguales o son diferentes? La alabanza y la adoración a Dios, ¿son iguales o son diferentes? Son diferentes, ¿verdad? Son diferentes, ¿verdad? La alabanza es una y la adoración es otra. Ahorita las vamos a ver, ¿verdad? La simple participación de un culto a Dios, de un culto religioso, no garantiza una verdadera adoración. Nosotros podemos venir a la iglesia a alabar, pero eso no garantiza que le estemos dando la verdadera adoración a Dios. Tal vez la verdadera y genuina adoración debe ser nuestra obediencia y comunión diaria con su palabra, ¿verdad? Porque habrá unos que solamente vengan el domingo y alaben por medio de los cantos, pero el resto de la semana se mantienen totalmente alejados de la palabra. No oran, no leen, y hasta la siguiente semana vuelven a llegar. Y aparentemente con eso es suficiente, pero eso no es una verdadera adoración, sino que la verdadera adoración es estar en comunión diaria con Dios y leer su palabra, orando y conociéndolo a Él. El testimonio fue tremendo para el pueblo y para sus familias y todas las gente que lo conocían de ese lugar. Todo el pueblo ahí en el templo le vio andar, saltar y alabar a Dios. Las multitudes se llenaron de asombro y espanto por lo sucedido. Incluso los líderes judíos
No negaron que había ocurrido un milagro. En Hechos 4:16, vayamos ahí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén. ¿Y qué dice? No lo podemos negar. Así que los mismos líderes judíos no negaron que había ocurrido un milagro. Dios puso todos los medios y las herramientas y el escenario para que Pedro predicara este segundo mensaje. Es claro que el que hace todo es Dios. No fue Pedro, no fue Juan, no fue nada, no fue el cojo. Fue Dios el que prepara en todo momento al hombre, es el que prepara a las personas, es el que prepara los corazones para que nosotros podamos ir entendiendo. Pero lo único que nos pide de nosotros es que mantengamos esa adoración con Él diariamente, en comunión, mantenernos firmes, que no nos alejemos. Y aunque la Biblia llama a los cristianos a mostrar generosidad para un mendigo, porque diariamente encontramos personas que están necesitadas y a veces nosotros extendemos una moneda, pero eso no es lo que quiere el Señor solamente, sino que les hablemos, les prediquemos el Evangelio. El Evangelio debe de ser el centro de la iglesia, el Evangelio debe de ser el centro de cada uno de nosotros, de hablarles, de compartirles un folleto, de hablarles, de decirles. Por eso es importante que nosotros dominemos ese folleto y que le expliquemos, léalo, pero si nosotros tenemos la oportunidad de compartirle, de explicarles lo que dice ese folleto, estamos haciendo lo que Dios quiere, lo que hicieron ellos, compartirle el mensaje de Jesús. Y así debe de ser como lo hizo Pedro. Debemos llevar a toda persona a poner su fe en Jesucristo, no en nosotros, porque nosotros no hemos hecho nada. Nosotros también en un momento dado así estuvimos alejados, estuvimos renuentes, estuvimos incrédulos, estuvimos totalmente alejados y estábamos esclavizados del pecado. Así que el Señor tomará a los pecadores sin esperanza y los llenará de gozo y de adoración y de alabanza. Primero la adoración, para que la gente se acerque diariamente y se tenga una Biblia para poderla comprender, leer y conocer más a ese Dios grande. Y entonces daremos la alabanza. Él restaurará y convertirá a todo aquel que venga, así como lo ha hecho con nosotros, mis hermanos, para que entendamos la verdad del Evangelio, así como nosotros lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. Amén. Amén. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí y poder entender este mensaje, que el Evangelio es la parte más importante. Jesús es el autor y consumador de la fe, no nosotros. Nosotros somos los administradores, nosotros somos los enviados, nosotros somos los que debemos de llevar el mensaje de diferentes formas, por medio de un folleto, por medio de aprender de la palabra, por medio de hablarles. Nuestro testimonio ya dejémoslo afuera, eso será como una cosa secundaria. Siempre deberemos de llevar el mensaje de Jesucristo al oído o al corazón de las personas que quieran escuchar. Si alguien no lo quiere escuchar, pues ya será cuestión de ellos. Pero nosotros, la responsabilidad principal es llevar el mensaje de Jesús y llevarlos a Él, porque Él es el que hizo toda la obra, Él es el que murió, Él es el que fue sacrificado, Él es el que soportó toda la ira, Él es el que soportó todo el castigo, no nosotros. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias le damos, Señor, por su misericordia, por su amor.
Señor, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, de hablar de su mensaje, Señor. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén.